Es un honor para mí darle la bienvenida a este importante espacio de diálogo. Mi nombre es Claudio Suárez, yo soy ingeniero civil industrial y director de la Radix. En este y en los próximos cafés esperamos que mes a mes podamos visibilizar los aportes de nuestros socios y socias al campo de la ingeniería y la gestión en salud. Y qué mejor compartiendo un café. Agradecerle, por supuesto, a la Asociación Chilena de Seguridad por este lugar y el apoyo para el desarrollo de tantas iniciativas que hemos realizado. Nuevamente quisimos abrir este espacio al público y solo presencial, pero habrá una grabación posterior donde se destacarán los mejores momentos de esta instancia y se publicarán en las redes sociales, que hasta ahora son WhatsApp y LinkedIn. Súmense, por favor, a ellas y si les falta información se las podemos compartir. El tema que nos convoca hoy es de máxima relevancia, que es la transformación digital en salud. Específicamente, el cómo instalar una cultura de transformación digital en una empresa de salud. Estamos seguros de que esta será una sesión muy enriquecedora que nos brindará herramientas y perspectivas para entender y afrontar los retos y capitalizar las oportunidades para innovar y construir un sistema más resiliente y eficaz. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a los colegas a Sara Nasal, que es cofundadora de Saluta, y a Eric Cortés, gerente de salud de Minsait. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, participación. Y previamente a comenzar, quisiera contar un poco más de Sara. Sara es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y magíster internacional en alta dirección de empresas de salud y de UNAV. Ha trabajado más de 20 años en la industria de la salud, donde ha desarrollado una larga carrera en diversas áreas, como finanzas, desarrollo de productos, planificación estratégica, área comercial, área médica, operaciones, gestión de negocios, permitiéndole poder tener una visión amplia de la gestión de una organización de salud, pudiendo generar vínculos multidisciplinarios que han permitido una mejor gestión de los proyectos. Y así podría seguir contando más de Sara. Pero prefiero que ella misma, a medida que vamos hablando en esta conversación, nos vaya contando. Como dijo Claudio, el tema a hablar es los desafíos que nos presenta la transformación digital en salud, en instituciones de salud. Para lo cual, Sara, muchas gracias. Quisiera partir con una pregunta, o la primera pregunta. ¿Qué es transformación digital y qué no es transformación digital? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Porque uno confunde de repente usar tecnología como que eso puede ser transformación digital. Aunque me imagino que aquí todos más o menos entienden bien que la transformación digital va mucho más allá de eso. O sea, si yo estoy en un centro de salud y decido que mis médicos ya no escriban en un papel, escriban en una ficha, no sé qué tan común será que todavía escriban en una ficha, en verdad, pero si yo hago ese paso, eso no es transformación digital. Sin embargo, si yo llego a un centro de salud y yo genero una plataforma donde primero el paciente toma una hora en forma digital, eh, o incluso podríamos ir un paso antes. Tengo un problema de salud. La plataforma me recomienda a qué médico ir. Tomo la hora. Tengo recordatorios. Tengo el mejor profesional que la plataforma me pueda haber recomendado. Tengo una telemedicina con ese profesional. Me llega la receta, me llegan las órdenes médicas, me llegan incluso sugerencias de farmacias donde comprar los remedios más baratos. Me los compro los remedios, me llegan a la casa. Ese proceso largo es transformación digital. Es usar la tecnología y como resumen, en el fondo es usar la tecnología para generar cambios de procesos que mejoren la experiencia. Eso es como básicamente como yo entiendo la transformación digital. Por tanto, eh, hay como dos palabras claves. El cambio en los procesos y el uso de la tecnología. Tienen que estar las dos cosas de la mano, si no, no podemos estar hablando de transformación digital. Perfecto, muchas gracias. Y con respecto a esa última frase que indicas, si tuvieras que explicarle a un directivo de salud, a un profesional clínico, quizá un profesional que no esté tan cercano a la tecnología, ¿cómo se lo podría resumir en una frase? Yo a un profesional le diría, mira, la transformación digital te va a permitir sanar más rápido, sanar mejor y sanar más barato. Oh, fantástico. Eso es lo que yo le diría en el resumen. Ahora, en lo concreto, es cómo cambias tus procesos para que en el fondo puedas entregarle una mejor experiencia al paciente y que además mejore su salud. Excelente, muchas gracias. Y ya entrando en experiencia, ¿nos podrías contar
¿cuál fue tu primera experiencia con transformación digital? Y no solo ahí, sino que nos cuente un poco lo que salió bien, pero también qué fue lo que salió mal o no tan bien. En mi primera experiencia en transformación digital, yo encuentro que eso me abrió un mundo, me expandió la mente. Yo trabajé casi toda mi vida laboral, y aquí hago el disclaimer que yo sé mucho de salud privada y poco de salud pública, así que los que saben de salud pública me perdonarán. Pero yo estuve trabajando mucho tiempo en una empresa de salud ambulatoria muy conocida. Y por ahí, por el año 2018-19, a la gerencia general se le ocurrió empezar a ver cómo metíamos tecnología en los procesos. Y armaron un súper proyecto en el cual eligieron 60 problemas dentro de la organización y le dieron un problema a cada persona, no necesariamente ejecutivos altos. Podían ser gerentes, podían ser, de hecho, gerentes casi no hubo, subgerentes, jefes e incluso en algunos casos analistas. Entonces, cada uno tenía una tarea. Por supuesto, nos asesoraron con todo lo que es la metodología ágil, etcétera. Y, y ahí se abrió como un mundo en términos de entender que tú podías agarrar los problemas y hacerlos o resolverlos más fácil, más rápido, y que en el fondo podías meterle toda la innovación que quisiéramos. Nos dieron permiso para eso. O sea, Perfecto. fue como un cambio radical de la jerarquía, de cómo tengo que preguntarle todo al jefe, a de repente pongo a alguien que no tiene ningún cargo a liderar un proyecto y puedes hacer lo que quieras y que se te ocurra lo que quieras. Wow. O sea, no fue genial, fue increíble. Ahora, era un primer intento, el 60% de los proyectos no avanzaron. Eh, yo creo que nos faltaba todavía entender mucho lo que era realmente la transformación digital y todo, pero yo creo que ese fue como el primer paso de entender que había otras formas de hacer las cosas y que en el fondo tú podías generar grandes cambios sin tener que estar un año entero metiéndote con el área de TI para sacar un sistema nuevo, ¿no? Sino que tú podías empezar a desglosar los problemas y empezar en forma modular a avanzar. Y yo creo que eso fue como una cosa así genial. Y después ahí, ya, bueno, empezó el tema de transformación digital, empezamos a hablar, Lean, todo, y ya se hizo mucho más conocido en todo. Pero esa fue como la primera vez que yo entendí lo que era o lo que iba a ser la transformación digital. Perfecto. ¿Y alguna dificultad, algún obstáculo que te recuerdes sobre en especial? Yo creo que en el fondo, y es que lo vamos a conversar yo creo más adelante, la transformación digital tiene que venir acompañada de una cultura. Y si no está esa cultura, no hay transformación digital. Las personas. O sea, las personas, pero sobre todo los líderes, sobre todo entender que hay cosas que ya no pueden estar presentes dentro de la cultura si tú quieres poder avanzar. Y claro, cuando tú encontrás esos topes, costaba avanzar. ¿No? Entonces de repente tú ibas y preguntabas cosas y querías, generabas ideas así súper innovativas y te abrían ese caso. Entonces, claro, hasta ahí te llegaba tu súper innovación. Claro. Entonces, claro, eh, hubo muchos procesos que fallaron por eso, básicamente. Porque en el fondo te encontráis con los silos de personas que no te dejan entrar y avanzar más, te encuentras con gente que no es capaz de soltar la cosa más directiva, ¿cachai? ¿No? Entonces ahí es donde empezaban a fallar los proyectos. Pero la experiencia en sí, en realidad, fue como entender que puedes hacer las cosas distintas. Y que Y si tuvieras la oportunidad de volver a esa época, pero con todo el conocimiento que tienes ahora, ¿qué harías distinto? Yo sé que hay muchas cosas, pero principalmente, ¿cuál de ellas haría distinto? Pucha, qué pregunta difícil que no estaba en el guión. No. Yo creo que, claro, si yo volviera a esa época que haría distinto, em, creo que ahora tengo mucho más conocimiento para entender qué es lo que estaba haciendo. En ese momento no sabía bien lo que estaba haciendo, era más como un juego. Era como decir, mira, me pasaron un proyecto y yo puedo hacer lo que quiera. Pero no tenía como todo el entendimiento de lo que significaba que ese proyecto en particular
era parte de otra red más grande de proyectos y que todos juntos podían generar una experiencia mucho más grande. Entonces yo creo que si yo volviera para atrás, en el fondo tomaría mi proyecto, pero más hacia atrás y más hacia adelante. O sea, ¿no? Y lo haría mucho Perfecto. más continuo. Muchas gracias. Y ya pasando un poco a la experiencia, a una visión más mundial, más latinoamericana, más chilena, ¿cómo ves el estado de madurez digital de Chile en general? Oye, soy optimista. Yo creo que está bastante bien encaminado. Eh, de hecho, bueno, tú en Indra no tenías un estudio que decía que Chile estaba en el primer lugar en interoperabilidad o para poder hacer la interoperabilidad. Ernest Young también hizo un estudio en que decía que Chile estaba como tercero o cuarto en Latinoamérica en términos generales y en salud era como la cuarta. Primero, por supuesto, venía finanzas y todas esas cosas y después salud. Yo creo que estamos bastante bien encaminados, por supuesto no estamos en el tope de digitalización, pero estamos yo creo que más que haber tomado conciencia, sí, estamos bastante más adelantados. Creo que tenemos muchos desafíos, eso sí, y uno de los desafíos es cómo logramos integrar todas las soluciones de salud. Yo me muevo en un mundo de emprendedores, yo soy emprendedora y me muevo en un mundo de startups. Y a mí me impresiona cómo la salud es uno de los mayores problemas que las startups quieren resolver. Y me impresiona la cantidad de soluciones que se proponen. Pero cuando tú quieres pasar al siguiente nivel, que es ir a proponérselo a una organización más grande o incluso al sector público, te encuentras con un montón de bugs. Y la más grande es cómo te integras, cómo tu solución se integra. Yo creo que ahí es donde Chile le falta. No le faltan ideas, no le falta potencial, no le faltan soluciones, yo creo que hay un montón en estos momentos, pero sí le falta esa patita de cómo yo agarro entonces todas estas y las logro integrar en algo que nos genere valor en toda la cadena de la experiencia del paciente. Excelente. Y entonces, dentro de esta misma lógica de que nos falta integrar y para poder agregar valor al paciente dentro de su viaje y su historia, ¿cuáles son las tendencias que tú destacas hoy en día en transformación digital? Yo creo que, a ver, hay como varias patitas, porque una tiene que ver con todo lo que está relacionado a la telemedicina, la mejora de los procesos, la interoperabilidad y todo eso. Y hay otra patita que tiene que ver con la inteligencia artificial, que unidas nos llevan a este nuevo concepto que me imagino que todos han escuchado, que es la medicina 4P, ¿no? Predictiva, preventiva y las dos P que siempre se me olvidan. Personalizada y ya no me acuerdo. Bueno, pero básicamente estamos con la tendencia de que toda esta tecnología, esto es lo que yo veo, obviamente toda la tecnología tiene que ayudarnos no solo a resolver el problema de salud, tiene que ayudarnos a prevenir los problemas de salud. Yo creo que eso es clave, o sea, sobre todo lo que estábamos conversando con, no me acuerdo el nombre, de la falta de especialistas. Tenemos un país y un mundo con falta de especialistas, pero tenemos herramientas que nos permiten prevenir. O sea, yo, por ejemplo, en salud mental, en mi empresa, tenemos una herramienta que es una aplicación que te ayuda a promover y prevenir la salud mental. Pero cuesta meter como este concepto de la prevención. Sin embargo, estamos avanzando muy fuertemente. La inteligencia artificial, además, nos está generando un montón de posibilidades. Por tanto, lo que yo finalmente veo es un paciente que va a estar muy empoderado, una medicina que va a ocultarse la prevención, una medicina que es capaz de prevenir con todos los datos que tú vas a tener. Y yo la veo bastante auspiciosa si tenemos varias cosas que resolver antes, absolutamente. Todavía hay varios pasos grandes que dar, pero yo creo que para allá vamos. Para allá vamos. Para allá vamos. Estoy Totalmente convencido. totalmente de acuerdo. Y en ese para allá vamos, quisiera volver un poco a lo que es la cultura. La cultura para lograr la transformación digital. Y dentro de esta cultura, ¿tú cómo convencerías a las personas escépticas? Y digo todas las personas, todos los profesionales, todas las personas que trabajan en salud, incluyendo el paciente. Mira, quizás el paciente es el menos complicado
no sé, creo yo, tiene tanta necesidad que yo creo que cualquier cosa que le facilite lo recibe bien. Yo creo que para convencer hay como dos temas distintos, ¿no? Tú no puedes hacer transformación digital si no tienes una cultura enfocada a la transformación digital. Eso está como súper claro. Y eso significa tener líderes que estén muy convencidos de lo que estás haciendo, porque obviamente hay que hacer muchos cambios, pero también tienes que tener gente que esté preparada para eso. No sé si tenemos tanta gente tan preparada para la transformación digital, pero cuando estamos hablando de salud, yo siempre he pensado que lo más importante es convencer a los equipos médicos. Ellos son los principales como usuarios. Y ellos son los que te pueden frenar en el fondo una iniciativa si no les parece. Entonces, yo partiría por ahí. Yo creo que tú tienes que partir hablando con los equipos de salud, levantando cuáles son sus problemas y codiseñando con ellos la solución. O sea, no te sirve de nada que a lo mejor un profesional de la salud te diga, oye, yo no sé, me demoro mucho en llenar la ficha y tú vayas y le digas, tome, aquí tiene una transcripción, usted habla y la ficha se llena sola. Sí, a lo mejor no es lo que yo quiero, ¿me entendía, no? Entonces, creo que cuando no estamos haciendo bien las cosas es cuando no le estamos preguntando a los que van a ser los usuarios qué es lo que están dispuestos a hacer, ¿no? Qué es lo que quieren hacer. Y cuando tú realmente estás convencido de que esa es la solución, yo creo que dar el ejemplo es la mejor forma de en el fondo, adaptar con ellos. Y creo que los liderazgos que tengas en tus equipos son fundamentales. Tener un liderazgo claro y ojalá un clínico que tenga capacidades tecnológicas y que sea capaz de ser el ejemplo hacia sus pares. Perfecto. Y me gusta eso, el término de liderazgo. Y dentro del liderazgo, acabas de presentar muchas cosas que debería hacer un líder en transformación digital. ¿Y qué cosas tú consideras que, o recomiendas a nuestro público que nos está escuchando, que no debería hacer un líder en un proceso, en un proyecto de transformación digital? Pero lo más importante. No debería ser un burocrático. No debería ser un... ¿Cómo le pongo en palabras? Un bossy, un directivo, así, o sea, de estos líderes que se hacen lo que yo quiero, ese no te sirve. No te sirve porque la transformación digital implica innovación, y la innovación no necesariamente está en la cabeza, puede estar en cualquiera de las partes que están abajo. Si tú estás cambiando procesos, de repente la gente que interactúa con ese proceso es la que más sabe de ese proceso y es la que puede tener mejores ideas. Tienes que tener la capacidad de escuchar en todos los niveles, tienes que tener la capacidad de comunicar. Creo que el líder que tiene que hacer transformación digital tiene que ser la definición del libro de un líder. ¿No? El gallo que escucha, el gallo que tiene visión de futuro, el que es capaz de dejar que su equipo florezca, que su equipo sea capaz. Tiene que ser un líder que haga que la organización no tenga silos. ¿Entiendes? ¿No? Porque la transformación digital traspasa toda la organización. Entonces tú no puedes hacer una buena transformación digital si el área de finanzas no te deja entrar. O si el área de contabilidad, porque uno dice, ya, ¿qué tiene que ver el área de finanzas o contabilidad? Todo, porque es parte del proceso. Entonces, tenéis que tener a alguien que realmente esté muy convencido y no sea el jefe de la antigua. Y dentro de este convencimiento de no ser el jefe de la antigua, ¿cómo este líder puede alinear diferentes áreas que tienen diferentes objetivos y métricas? Como bien dice, el área de finanzas, el área de TI y sobre todo el área médica, que es el que hace el servicio, el que presta el servicio a las personas. ¿Cómo lograr ese alineamiento como un líder? Sí, yo creo que ese alineamiento no es tan fácil, pero creo que es fundamental que al menos una meta sea común. Crear una meta común. Y es el típico ejemplo básico que uno ve en la organización, ¿no? Cuando uno le dice al vendedor, oye, tú tienes que llegar a esta meta de venta, y el vendedor te pone las mil excusas del equipo que atrás no le apoya, y el equipo de apoya que está atrás te dice, no, pero yo estoy haciendo bien mi pega, y, ¿cachai? O sea, si tú quieres que el vendedor venda,
a mi juicio, todos tienen que tener la meta de venta, no la puede tener solo el vendedor, ¿cachai? Entonces, yo creo que en transformación digital es como un poco lo mismo, tenéis que tener las metas de cada área, pero tenéis que tener una meta en común, que puede ser desde el resultado que queremos lograr hasta, no sé, pues hasta cuántos proyectos vamos a sacar, ¿me entendías? ¿No? O sea, ahí creo que la imaginación nos tapa mucho, pero creo que al menos algo en común tiene que haber. Perfecto. Muchas gracias. Esa es mi opinión. Y ahora vamos a pasar a algo que es mucho más cercano a tu día a día actual, que es la salud mental y la innovación. Y dentro de esto, desde Saluta, ¿sabes cómo fue este emprendimiento, este crecimiento para poder instalar una solución de salud digital en entornos tan complejos como la salud mental? Mira, nosotros partimos como una empresa digital. Perfecto. O sea, nosotros no éramos una empresa presencial que un día dijo me quiero digitalizar. Saluta nació justamente para resolver el problema de la gente que no podía ir al médico. De hecho, la historia de Saluta es que queríamos poder lograr generar atenciones de salud en las personas que tenían demencia. Entonces, y en las personas mayores. Personas que cuando tú sacas de su entorno se pierden completamente o que cuesta mucho que alguien las saque. Entonces dijimos ya, ¿cómo hacemos una solución que permita que el adulto mayor pueda conectarse con un psiquiatra sin todo lo que está atrás de sacarlo, de moverlo, etc. Y entonces empezamos a desarrollar esta plataforma de telemedicina que hoy día me dirán que eso no es nada, pero nosotros lo hicimos antes de la pandemia, cuando todavía nadie tenía telemedicina, o muy poco, se hablaba muy poco de telemedicina y sabíamos que existía, pero nadie usaba. Entonces desarrollamos nuestra propia plataforma de telemedicina, pero además la desarrollamos pensando en que iba a crecer. No la desarrollamos así como vamos a hacer esto y nada más. Sabíamos que esto tenía que crecer. Entonces tenía características para después poder seguir creciendo. Y eso, bueno, y partimos con la telemedicina, hicimos los pilotos y todo, y claro, después llegó la pandemia y bueno, ahí ya yo creo que fuimos de las primeras plataformas de telemedicina que había, que fue como que nos pilló a todos por sorpresa, ¿no? Pero a nosotros no nos pilló por sorpresa, por suerte la teníamos, la pudimos usar desde el principio, y obviamente la expandimos no solo a los adultos mayores. Entonces, esta plataforma partió con esa visión. Esto va a ir escalando en el tiempo, que vamos a ir agregando más cosas. Esta plataforma tiene que ser capaz de poder integrarse con otras plataformas, porque además para nosotros es muy relevante la colaboración. No queremos hacer más cosas de las que a lo mejor no están dentro de nuestro core. O sea, si yo creo que para mejorar la salud mental necesito un dispositivo, yo no me voy a poner a inventar el dispositivo. Hay muchas startups que tienen dispositivos, me voy a liar y me voy a conectar con ellos. Y eso lo hicimos desde el principio. Perfecto. Súper interesante. Y una de las preguntas que tengo yo en personal, también lo he escuchado varias veces, incluso hoy estamos conversando aquí con los asistentes, es cómo logro o cómo has logrado, cómo visualizas tú, es que todas estas innovaciones de salud digital como Saluta se integren al sistema de salud, se integren para dar la continuidad asistencial del paciente. ¿Cómo lo ves? Uy, es que es un tremendo desafío, porque es un poco lo que te decía antes. Yo veo muchísimas startups de salud que tienen cosas muy, muy interesantes que ofrecer, pero cuesta mucho pasar al nivel de ir a integrarme con alguien distinto a mí. Yo me he logrado integrar muy exitosamente con otras startups, porque tienen el mismo mindset que yo tengo, ¿no? O sea, están en la misma línea. Pero cuando yo voy a ofrecerle esto a una municipalidad, te encontráis una cantidad de trabas. La burocracia. Pero es como la burocracia, es como claro, el tema de la integración, sí, pero es que yo tengo esta otra plataforma y tengo que usar esta, no puedo usar la tuya, entonces ustedes se tienen que integrar, sí, ya no hay problema, nosotros nos integramos, lo podemos hacer, para eso nacimos. Pero hay un montón de peros que finalmente, claro, hacen que hacer este tipo de cosas sean muy complejas.
yo espero que la interoperabilidad, que yo creo que estamos todos esperando, sea algo que nos empiece a ayudar a hacer esto más fácil. Pero sí también creo que como sector salud tenemos que tener un cambio de mindset y de paradigma. Creo que es necesario. Y Creo como, que todavía no es una pega fácil integrarse, excepto con empresas similares a las tuyas. y dentro de este cambio de paradigma, cambio de mindset, ¿cómo ves tú el talento que se requiere para poder llegar a esto? O no sé, talento, también financiamiento, quizás nuevos modelos de atención. ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Qué es lo que se requiere para avanzar en salud digital, en esta cultura digital? Sí, yo creo que lo hemos conversado un poco cuando hablamos como de la cultura y de los talentos dentro de la cultura. Yo creo que se requiere la convicción y eso tiene que venir de las cabezas, de la cabeza que esté, de lo que estemos hablando. Tiene que venir también la visión de largo plazo. Yo creo que aquí no nos podemos quedar en el corto plazo o en el win-win ahora. Esto es un trayecto largo, esto es un proceso. Tenemos que tener muy claro el foco en el cliente y sí tenemos que desarrollar nuevas capacidades. O sea, tenemos que tener profesionales que sepan de salud digital, o ni siquiera salud digital, que sepan de tecnología, que sepan de no sé, pues, desarrolladores, metodologías ágiles. No sé cuánto de esto se está enseñando en las universidades, por ejemplo. No sé qué, pero profesor, ¿no? Pero creo que todavía hay una falencia en las escuelas de medicina, hay que empezar a enseñar esto también. Totalmente. Entonces, creo que sí, creo que el talento es algo que está en déficit y que es como una de las primeras cosas que deberíamos como país empezar a hacer, cómo formamos estos talentos de lo que necesitamos para hacer la transformación digital. Comparto completamente. En el sentido, considero, y un poco de opinión, Sí, el que actualmente estamos preparando profesionales para cómo eran 50 años el mundo atrás. No estamos preparando profesionales para 50 años el futuro. Esto alguna vez lo escuché cuando por las pirámides. ¿En qué momento se le dejó de enseñar a la gente a hacer pirámides? Probablemente 50 años después de que se construyó la última, o 100 años después de que se construyó la última. En este caso tenemos que hacer lo mismo, tenemos que prepararnos hacia el futuro. Así que comparto ahí la visión. Y ya llegando casi al final de esta conversación y entrevista, comentar o preguntar. Imagina, ahora eres libre de visualizar. ¿Cómo te imaginas la salud en 5 años más o en 10 años más con esta evolución que tenemos en lo que es salud digital? Yo me imagino, y lo voy a poner desde el punto de vista del paciente, porque creo que ahí es donde tenemos que conectar al paciente. Yo me imagino que yo llego a un centro de salud, público, privado, lo que sea, totalmente clara de mi información, porque accedo a ella. Yo puedo acceder a mi información. Que tengo una serie de herramientas o plataformas que me recomiendan lo mejor según toda la información que un sistema ya tiene recopilado de mí. ¿No? Me imagino un sistema en que tú te puedes atender con un profesional estés donde estés, donde puedas haber tenido también procesos como de prevención. O sea, yo llegué tal vez porque, no sé, porque la genética me llevó, pero en realidad yo tuve un montón de posibilidades antes de autocuidarme. Y ahí entramos en la medicina predictiva, preventiva y personalizada. Y por sobre todo, me imagino un sistema que es capaz de acompañarme en mi tratamiento, para que yo no lo abandone. Sobre todo en salud mental. ¿Me entiendes? Que la salud mental es súper fácil de abandonar, es súper fácil de dejar de ir al psicólogo, es súper fácil de dejar de tomarte los remedios. Entonces, lo mismo para los crónicos, es súper fácil dejar de cuidarse cuando ya te sientes mejor o sea, de repente no encuentras el remedio. Yo me imagino todo tan integrado que finalmente es una experiencia totalmente fluida, sin fricción.
No sé cuántos años serán para eso, pero eso es lo que me imagino. Sí, así como yo creo, y ese es mi sueño, así sea. Acabas de como expresar o relatar. Me acuerdo que el año, bueno, yo también soy ingeniero civil biomédico, y me acuerdo que salía el año 2009, y como el 2010, 2011, Microsoft publicó un video, y que era cómo iba a ser la salud del futuro. No sé si lo han visto, pero era una persona que vivía en una casa en medio del desierto prácticamente, con una calle. Y esta persona mostraba el día a día, y era todo que siempre estaba acompañado. Tenía una continuidad asistencial, tenía su médico por telemedicina, tenía un reloj que le medía las pulsaciones, tenía un conjunto de servicios digitales, pero integrados, que le daba continuidad asistencial. Y estamos en 2025, y siento que cada día está más cerca. Sí. Así que cuando te escuchaba, sentía volver a ver ese video. Eso también es lo supersónico, ¿no? Sí, Uno veía sí. la telemedicina, veía ¿cómo se llama el papá? No me acuerdo, Jace. Muy bien. Y uno se quedaba así como, sí, claro, voy a ver a alguien en la tele y resulta que ahora lo es. O sea, es como, sí, es súper real. Y como por mi parte, última pregunta, no sé de ahí si alguien más quisiera hacer una pregunta, bueno, tanto a entrevistar como a mí. Y la última es, si tuvieras ahora, te dijeran, escribe un Facebook para decirle a un directivo o una persona que quiere liderar una transformación digital de una empresa o una organización de salud, ¿cuáles serían los primeros 3 pasos? El primero es pasión y convencimiento de a dónde vas, visión de futuro. El segundo, contratar personas adecuadas. Sí, porque hay que contratar a las personas adecuadas. O sea, yo creo que aquí hay un tema súper importante de tener las personas correctas. Y lo tercero, permite la innovación, permite que cualquiera pueda proponer, cualquiera pueda pensar en cómo hacer las cosas mejor. No dejemos los silos, dejemos la burocracia. Eso serían como las 3 cosas, pero al final es lo que hemos conversado como todo el rato. Tú podéis tener la mejor tecnología, podéis tener los mejores productos, podéis tener todo, pero si la cultura te falla, o sea, no logres nada. No importa que tengáis la mejor plataforma, no importa que tengáis, no sé, el mejor reloj que te mide las cosas, la inteligencia artificial más predictiva. Si la cultura no está alineada, no vaya a lograr el éxito. Entonces, ese es el fondo al final, es como... Eso sería los 3 cheques. Cultura. Que querida persona. Sara, te agradezco enormemente el tiempo, el espacio y la gentileza con la cual nos has entregado tu experiencia. Ahí no sé si quisieras dejar decir algunas palabras, aprovechar. No, me encantaría escuchar la experiencia de otros también. Como yo comenté, la mía está muy cerrada en el sector privado. Así que también como comentar, que ustedes me comenten también cómo lo ven, cómo lo viven, si es que lo viven. Sería como súper interesante escuchar las experiencias de las personas. Perfecto. Claudio, antes de las preguntas, por favor, o piénselas, solo porque sigo la otra que me pidieron que siguiera. Primero que todo, muchas gracias. Súper interesante la conversación. La primera reflexión es que yo tengo que transformarme digitalmente estos papelitos a algo más moderno. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar de pasar un par de avisos antes de las preguntas, y son las siguientes actividades que vamos a tener. En septiembre vamos a tener una actividad que se llama Excelencia Operacional en Servicios de Salud, un caso de pabellones quirúrgicos, que va a ser con Carolina Contreras, una de las socias. Y en octubre el tema va a ser colaboración público-privada en la provisión de medicamentos, con Vicente Astorga, también socio. Entonces estén atentos, por favor, a nuestras redes, donde pronto informaremos más detalles de estas actividades, y recuerden sumarse a las redes. Bueno, el sitio web está ahí abajo, para poder estar informados de esto. Entonces, ahora por favor pasamos a la sección de preguntas, y de nuevo muchas gracias por la interesante conversación. Me quedo dando vueltas las 4 P's, y me acuerdo de 2 que me resonaron mucho, que era personalización y prevención, y que pienso que en el fondo es como lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Es como como algo, una dirección, pero en el fondo lo que al menos lo que yo he estado investigando o aprendiendo es que la atención está justamente, el problema es lo contrario, que en el fondo que por una parte es como el enfoque de salud es muy curativo,
¿ya? Y por otra parte, el tema de la despersonalización, que tú llegas a una atención y tú no eres una persona, sino que eres una enfermedad, eres un órgano. Entonces, por eso me hace mucho sentido esas dos P. Me gustaría como preguntarte cómo lo ves tú, en el fondo, esos problemas, si los ves en Saluta, del punto de vista de la salud mental, y eso, y cómo crees que puede moverse hacia la personalización, hacia la prevención en salud mental, que es como un tema tan sentido de política pública. Súper buena pregunta. Nosotros en Salusa hacemos harto tratamiento, pero en realidad nuestro sueño es hacer alta prevención. A nosotros lo que nos gustaría es que la mayor cantidad de personas estuvieran en la prevención, que eso significa en salud mental promoción, educarte, entender que el autocuidado es fundamental, entender cuáles son todas las cosas que a tu alrededor te mejoran la salud mental o te ayudan a no echarla a perder, y que en realidad solamente tengamos que atender a los que realmente son casos complejos. Esa parte la tenemos medianamente resuelta en el sentido de que en estos momentos tenemos una aplicación que efectivamente hace promoción de salud mental, que tiene un chat con el que tú puedes hablar con un psicólogo en línea, que te entrega orientación psicológica en vivo, y que por tanto en el fondo tú en tu bolsillo tienes una herramienta en que tú en cualquier momento puedes acceder. Y que en algunos análisis que hemos hecho y entrevistas a pacientes sí han dicho que han mejorado su estado de salud gracias a la aplicación. Eso para nosotros ha sido súper interesante. ¿Cuál es nuestro siguiente sueño? Después que desarrollemos esto, terminemos de desarrollarlo, es justamente la personalización. Es como yo agarro todos los datos que tengo en mi ficha clínica y soy capaz con la inteligencia artificial de prevenir o predecir si una persona va a tener o no una crisis, si está a punto de tener un burnout, y cómo yo además soy capaz de entregarle soluciones de salud mental en las cuales yo le digo, este remedio a ti te va a funcionar, este no. Esa es la siguiente etapa que nosotros estamos buscando y desarrollando y evaluando para salud. Y me acordé de la cuarta P, participación. Sí. Y ahí quizá colarme un poco a tu respuesta con la parte de participación. Yo estoy en una evangelización, así que lo invito a todos a ser parte de este evangelio, que es, hoy en día hablamos mucho del paciente al centro, llevamos años hablando del paciente al centro, pero más allá del paciente al centro, yo creo que tenemos que hablar del paciente empoderado. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud en el mundo ya no resisten más por el crecimiento, el envejecimiento de la población y la carga de enfermedad. Y imposible un modelo de salud en el cual cada persona pueda tener un profesional de la salud que esté de la mano permanentemente cuidándolo. Entonces el único camino es que el autocuidado. Es decir, uno tiene que ser gestor de su propia salud y el sistema de salud me tiene que apoyar a mi gestión. Pero yo no tengo que depender 100% o únicamente del sistema de salud. Y para eso me tomo la transformación digital. Porque la transformación digital y el resultado de la salud digital es el único medio, por lo menos que yo veo, que es entregar la salud a ti. Entregarte la salud y decir, ¿sabes qué? Todo, esta es tu salud, esta es tu información de salud. Y tienes todo un sistema que va a funcionar para ti. Pero el que tiene que partir eres tú. Y ahí está la parte participativa. Sí. La parte en la cual tenemos que ser, hay una quinta vez que se está trabajando, que es la poblacional. Que es decir, ok, entonces ahora ya son participativos, pero también tenemos que enfocarnos en la población. Entonces una cosa es yo desde la personal y también el sistema desde la población. Eso es como yo lo veo, y ahí lo invito a todos a buscar lograr eso, lograr que el sistema de salud vaya cambiando, en el cual la persona sea un actor importante y fundamental del sistema, y todo lo demás lo rodee y lo ayude a mejorar su salud. Sí, y para también un poquito en el tema de la personalización, que también está muy asociado a la humanización en la atención. ¿Y cómo ves tú en salud mental, si ves alguna tensión o como, claro, si es un tema el hecho de estar como terapiándote a través de una pantalla o a través de una aplicación,
¿qué rol juega ahí o cómo, si ha sido un tema? Sí. Me gusta esa pregunta porque que habla un poco de la historia de Saluda. Nosotros cuando partimos, visión grande, queríamos desarrollar una inteligencia artificial que simulara ser un psicólogo, haciéndote terapia. Entonces era como... y a los 3 pasos nos dimos cuenta que en realidad no iba por ahí la cosa. O sea, realmente yo no sé si alguien quiere hablar con una máquina todo el rato. Sí, estoy muy de acuerdo con estos chatbots que usan inteligencia artificial y que te dan, me parece bien, pero creo que el ser humano necesita otros seres humanos, básicamente. Entonces, mi conclusión es que no va a ir el camino de Saluda por ahí. El camino de Saluda va a ir por, yo voy a tener herramientas de inteligencia artificial y a lo mejor te hago hablar en algún momento con una inteligencia artificial, pero hasta cierto límite, ¿no? Porque pasado ese límite, yo te voy a poner en contacto con un psicólogo o con un psiquiatra. Pero claro, como estamos conversando y como todos sabemos que no va a haber especialistas suficientes para eso, por eso es que lo que decía el Eric del autocuidado, de la participación y del empoderamiento es fundamental. Y ahí es donde la prevención es fundamental. ¿No? Así que yo a estas alturas soy como súper fan de decir, nosotros no queremos reemplazar a los profesionales de la salud, nosotros queremos que los profesionales de la salud aprendan a usar la tecnología para que ellos puedan a lo mejor ser más eficientes, puedan dar una mejor atención, puedan dar mejores diagnósticos, que está súper comprobado en imágenes, por ejemplo, que una inteligencia artificial de cosas que un ojo humano no es capaz de ver. ¿Cómo yo todo eso se lo doy al médico para que haga las cosas aún mejor de las que les puede hacer? Pero en ningún caso reemplazar. Eso es como ya lo que nosotros tenemos en mente. Gracias. Porque tú una entrega de medicamento a una enfermedad crónica, pero tú no sabes ese resultado. Y no sabes tú no la conciencia de que se está cumpliendo o no cumpliendo el tratamiento. Entonces, uno le vende el medicamento en la farmacia, el cliente se va y se perdió. Y nos pasa mucho el tema que llegan clientes indicando sintomatología de patología, pero se asocian con la vecina, con que la vecina toma X medicamentos, entonces yo también quiero tomar el mismo. Entonces hay que estar educando. O sea, hay un tema bien importante porque, por ejemplo, estoy tosiendo amoxicilina. No, no puede ser. Entonces, lo que están explicando. Nosotros digo que en este caso lo que están haciendo ustedes con esto de la inteligencia para la farmacovigilancia, o sea, si tú le entregas un medicamento, hacer todo ese seguimiento y ver realmente si funciona o no funciona. Y eso al laboratorio también le va a servir. Porque va cumpliendo su función, que es el tema de entregar la salud a los pacientes. Totalmente de acuerdo. Más que una pregunta, es como poder abrazar un poco las ideas que señala en el ámbito de la transformación y este llamado al crecimiento y a transformarnos y a adquirir nuevos conocimientos de manera de poder empalmar de alguna manera con las necesidades que hoy día requieren la atención de salud. Y cuando yo te escuchaba hablar, se me venía aquí, la cabeza me explotaba a rato de los procesos, cuando yo te escuchaba ahí de que los procesos de gestión del cambio, por ejemplo, cuando encontramos a alguna estructura, alguna organización, que de repente encontramos ahí vallas, muros, ¿cierto?, para poder transformar una organización tan tradicional, tan antigua como son los hospitales, por ejemplo, que es un gran desafío. Y como bien tú señalas, hoy día el foco principalmente, yo creo que hay un alto porcentaje, lo habíamos conversado aquí con el director, de que la gran preocupación hoy día, o el foco, o la brecha, es poder contar con personas capacitadas. Porque sin personas capacitadas la transformación puede ser que llegue, se puede reinventar la inteligencia artificial a sí misma y decir, lo puedo hacer solo incluso, pero capaz que llegue muy tarde. Sí. Y yo creo que la transformación digital no es el futuro, es el presente, es ahora. Sí. No, y agradecerte, yo te escuchaba con mucha delicia, de verdad, tus palabras.
No, que a mí me gusta mucho la salud, me apasiona. Entonces. No, apasionado, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hacemos las palabras al cierre y podemos seguir conversando después. Fantástico. Bueno, café. Sí. Ahora, Sí, la vida de la comunicación. Bueno, muchas gracias de nuevo, Sara y Eric, por esta conversación. A todos ustedes también. un aplauso. Un aplauso, sí. Entonces, para finalizar, bueno, queremos agradecerle a todos y a todas su valiosa participación y atención en esta importante discusión sobre la transformación digital en salud. Esperamos que las ideas y perspectivas compartidas hoy les sean de gran utilidad en su quehacer profesional. Antes de despedirnos, queremos extenderles una cordial invitación a formar parte de la Corporación Redix, que es una comunidad dedicada a impulsar la innovación y la gestión eficiente en el sector salud. Si desean seguir profundizando en estos temas, conectar con otros profesionales y acceder a recursos exclusivos, los invitamos a inscribirse y conocer más sobre nuestra labor visitando nuestro sitio web www.redix.org, que está ahí en la ficha abajo. Su participación es clave para construir un futuro más saludable y sostenible para todos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.